He convocado aquí a mis compañeros para hablar de el triunfo del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano en un partido que parecía perdido, que estaban a 10 minutos de pinchar nuevamente en lo que ha sido un arranque para el olvido del equipo colchonero en la Liga Española, porque quiero enfocarme en la estrella de ese equipo, en Julián Álvarez, por haber marcado su primer hat-trick con la camiseta del club y que además fueron 3 golazos, especialmente el primero y el tercero. La importancia del jugador argentino, lo que había pasado en el partido anterior en Mallorca, donde lo habían sacado del campo y hubo una especie de lo que sucedió con el Madrid y Vinicius. Bueno, se molestó el jugador y el Cholo Simeone dijo lo siguiente: es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos y no hay más. Esperemos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol. Bueno, lo pidió el Cholo y lo tuvo. Se lo dio Julián Álvarez. Richard, arranco contigo porque ¿qué es lo más importante de haber visto esta reacción del jugador en el partido después de ese medio sermón, de ese mal momento, de esa desazón por haber sido sustituido, en donde él es la estrella del equipo y sin él no van para ningún lado? Gusto como siempre, Caro, Marisa, Barak. A ver, primero habla de dos cosas muy buenas de parte de Julián. La primera es el profesionalismo de pasar la página rápido de lo que es la bronca y el mal sentimiento que te genera la forma en que se es sustituido en el partido en Son Moix cuando él sentía que debía seguir en la cancha. Es pasar esa página y seguir en la misma línea de lo disciplinado tácticamente y de ser un jugador que tiene que entender y asumir el rol que tiene en el equipo. Julián Álvarez está llamado desde su llegada a ser el jugador más importante del Atlético de Madrid y de pronto habíamos tenido muy poco de Julián Álvarez, a veces creo más por responsabilidad del Cholo Simeone que por capacidad del futbolista argentino, pero que al final de cuentas en este partido frente al Rayo Vallecano, que cuando vemos el resultado y vemos los momentos del partido que el Atlético estuvo abajo en el marcador, incluso daba la sensación que es un partido que lo termina ganando apurado, y la realidad es que el Atlético de Madrid genera muchísimas situaciones de premio. El Atlético de Madrid juega un gran partido ofensivamente, pero bueno, con los despistes típicos de lo que ha sido esta temporada defensivamente, como en aquella jugada del gol de Álvaro García que les rompe en la línea de fuera de lugar de manera hasta inesperada. Entonces te habla de un Julián Álvarez que logra superar ese mal momento de la expulsión, de la bronca, de la rabia, de la frustración, podríamos decirlo también, y por supuesto del convencimiento que tiene a lo que el Cholo Simeone le indica. Y es la verdad, o sea, Julián Álvarez hoy tiene que entender, Caro, y asumir ese rol definitivamente, que él es la figura del equipo, él es la estrella del equipo, sobre él tiene que estar construido el Atlético de Madrid. Pero ¿por qué dice que quizás su mal momento o mal arranque tenía que ver también con el entrenador? ¿A qué le atribuyes la culpa a Simeone de lo que veíamos de Julián Álvarez hasta ahora? No, a ver, yo creo que más a desórdenes colectivos, a los fallos que estaba teniendo el equipo tácticamente. Julián Álvarez hoy se encuentra, después de haber logrado un hat-trick ante un rival como el Rayo Vallecano, pero un Rayo Vallecano que ciertamente terminó siendo a veces ingenuo, sobre todo, por ejemplo, en la jugada del primer gol que marca Julián Álvarez, que tú hacías referencia que es una volea muy buena. Hay un error del Pacha Espino, por ejemplo. Julián es un jugador que de pronto en el desequilibrio es muy bueno, pero también es muy bueno identificando espacios que te va dejando los defensores. En esa jugada, el primer gol, por ejemplo, él lo identifica y aparece por el segundo palo para marcar el gol de volea. Y así a lo largo de todo el encuentro. Es una cualidad que tiene que saber aprovechar Julián Álvarez y tiene que condicionarla también el Cholo Simeone en la virtud de los elementos de los compañeros con los cuales lo rodea. Claro, estaba en él despertar y ha despertado porque no marcaba goles desde ese golazo que marcó en la primera fecha ante el Español. Marisa, ¿qué te pareció la actuación del 9 del albiceleste? Hola, ¿qué tal, chicos? Caro, Richard, Barak, un placer saludarles. Me pareció excepcional, fue lo más destacado del equipo del Atlético de Madrid, que estuvo sufriendo hasta los últimos instantes ante un equipo que solamente también tenía una victoria, igual que ellos. No han tenido un buen comienzo, sin duda, el equipo del Cholo Simeone, pero lo más destacado, sin duda, fue el delantero argentino, que dejó una vista de toda su calidad, dejó una huella clara de la calidad que tiene.
resolviendo totalmente el partido y resolviendo con ese, ya mencionabas, la calidad de manufactura de goles. El último es espectacular al no encontrar algún compañero o alguno que pudiera ayudarle a resolver ese asunto. Se decide hacerlo él solo y termina saliéndole un golazo de zurda que deja de manifiesto la calidad que tiene este campeón del mundo, que además me parece que no ha sido muy aprovechado, entrando de cambio en 4 de los 5 partidos, el torneo pasado no tenía, me parece, 13 solamente titularidades en 38 partidos, y eso habla que le ha faltado quizás mayor rodaje, no sé si más confianza. Decía el Cholo Simeone que es el mejor jugador que tiene por mucho, es un jugador de calidad mundial que podría estar jugando tranquilamente en cualquiera de los otros equipos grandes como el Barcelona. Así que fue lo más destacado, resolviendo un partido, poniendo en aprietos al guardameta, su compatriota también, y resolviendo y demostrando que está para más minutos para jugar, para que le den la confianza total, que no sé por qué no la tenga, pero al final con un equipo que también ha estado lleno de lesiones, tendríamos que verlo arrancar en todos los partidos que vienen de aquí en adelante. Ha demostrado que puede perfectamente resolver, aunque justo cuando luego ha salido de cambio era porque no había podido conectarse con ese gol que ya mencionabas. Bueno, ese fue un hat-trick inédito para él, no marcaba uno desde 2022 y tan especial fue su actuación, Barak, que no hemos hablado ni hablaremos, al menos que tú quieras, del arbitraje, ¿no? Del agarrón del cuello de Koke, en fin. No sé qué opines tú de la actuación del 9 y qué signifique, porque esto fue algo así como un cóctel vitamínico para el Atlético de Madrid, para el jugador, de cara a lo que se viene el próximo sábado. Sí, pero lo principal es que el Atlético de Madrid jugó mejor y aún así no le iba a alcanzar si no fuera por la contribución invaluable de Julián Álvarez. Está claro que el equipo hace un partido muy bueno, con polémica arbitral si quieres, sí, porque si somos estrictos a la hora de revisar el video, la agresión de Koke, reglamento en mano, debió haber significado que se fuera del partido y eso quizás habría cambiado las cosas, pero fue un Atlético de Madrid superior desde el inicio, como en todos los partidos que ha jugado esta temporada. El problema es que en los partidos anteriores, al minuto 10, 15, que consiguió el 1-0, y esta vez no fue la excepción, el equipo se venía abajo y dejaba de tener la fluidez necesaria para generar ocasiones de gol. En algunos partidos más opaco que en otros, pero en este último, contra un rival tan serio y competitivo como Rayo Vallecano, realmente Atlético de Madrid jugó bien. Y eso es lo mejor que le puede pasar, porque Julián Álvarez, con su nivel, siempre te va a rescatar algún partido, pero eso no va a ser rentable a mediano, ni mucho menos a largo plazo. Entonces, necesitan las dos cosas y además una cosa va a llevar a la otra. Mientras el colectivo ande mejor y genere más ocasiones en el último tramo de la cancha, más posibilidades va a tener Julián de tener actuaciones como la que tuvo. Entonces, tampoco podemos hablar de que fue Julián y solamente Julián. Está claro que tuvo 3 goles muy importantes. Uno, el de en medio, tan importante con los otros 2, de pura garra, corazón, de picardía, de estar ahí y de meter la pierna antes que cualquier otro. Y otros 2 zurdazos dignos de jugador zurdo de primer nivel, cuando no es zurdo, ¿no? Tremenda la ejecución en ambos, la volea en el primero y después el remate media distancia que él mismo se va preparando, acomodando y perfilando con la pierna que se supone que no es la buena. Eso te habla de la calidad inmensa de un jugador que es difícil creer que es derecho viendo los goles que le metió al Rayo Vallecano. Sí, espectacular, que el Rayo Vallecano también marcó sus golazos, ¿no? Porque el de Chavarría fue espectacular. Ahora, atentos a este dato. Julián había sido reemplazado en 4 de los 5 partidos de la liga que usted ha visto por la pantalla de ESPN Deportes. Y este miércoles ante el Rayo Vallecano, bueno, jugó de inicio y marcó este hat-trick. ¿Qué tan imprescindible, Richard, va a ser Julián Álvarez y este despertar del Atlético de Madrid de cara a lo que se viene? Porque es mucha la diferencia. Después de que se juegue de la fecha del fin de semana van a quedar todavía 93 puntos en competencia. Pero el derbi de Madrid, el derbi madrileño va a ser muy importante para ellos en casa. Sí, y hacia allá tiene que apuntar y lo que acaba de suceder con Julián Álvarez en el partido contra el Rayo Vallecano tiene que ser precisamente esa señal, ¿no? El Atlético de Madrid vuelve a ser un equipo temible, capaz de remontar de partidos, capaz de cambiar de actitud dentro de un mismo partido como sucedió contra el Rayo.
y más cuando tienes por delante a un equipo como el Real Madrid para el derbi del sábado, que yo soy de los que piensa que aunque el Atlético llegara mal para ese partido, el Atlético de Madrid cuando le toca medirse al Real o al Barcelona es el momento perfecto para revivir, y más si tu delantero estrella pues empieza anotando goles de la manera que lo ha logrado en el último partido. Julián Álvarez es alguien importantísimo para un partido de esas características. Además que creo, hoy Julián Álvarez encuentra dos muy buenos apoyos a sus costados. El hecho de encontrarse con Juliano Simeone, que te va a plantear duelos permanentes por esa banda en el partido contra el Real Madrid, probablemente frente a Carreras, y en el extremo de la izquierda lo que viene haciendo Nico González, que para mí es otro jugador importantísimo, prácticamente recién llegado al Atlético de Madrid y siendo titular. Entonces encuentro yo en ese trío de jugadores argentinos que hoy maneja el Cholo Simeone muchísimas soluciones para elevar el rendimiento de Julián Álvarez. Desde el debut de Nico González, por ejemplo, en el partido contra el Villarreal, el manejo de pelota, las sociedades, es más, creo que ese partido me tocó hacerlo con Barak y lo hablábamos en aquella oportunidad, las sociedades que lograba hacer de manera permanente con Julián Álvarez, porque a Julián Álvarez no lo podemos identificar solamente como un tipo de área, es alguien que se tira fuera del área, que te puede partir 10, 15 metros por fuera, que se va a asociar de manera permanente con el extremo, que puede asociarse también por carriles centrales. El hecho es hacerlo un poco más cómodo todo a alguien como Julián Álvarez. No digo yo que sea imprescindible, porque creo que para el Cholo Simeone no hay jugador imprescindible, pero dentro de lo que es la plantilla de hoy en día, sin duda alguna es el rostro más reconocible, es el mejor jugador hoy en la plantilla, pero por mucho, pero bien rodeado, bien cuidado, va a ser letal. ¿Te recuerdas de ese partido, Barak? El Atlético de Madrid contra Villarreal, no me acuerdo tanto. Entonces no lo hiciste conmigo. Entonces no fuiste tú. Listo. Ahora, pensando en Julián Álvarez, Marisa, cuando sucedió esto en Mallorca, muchos aficionados empezaron a decirle, salí de allí. ¿Tú crees que Julián Álvarez debe seguir en el Atlético de Madrid? Pues me parece también que difícilmente lo puede dejar el Cholo Simeone irse así como así. Por eso también me parece que lanza las flores de es el mejor jugador que tenemos en el equipo, y dándole también su lugar y la proporción que pueda tener un jugador con, insisto, la gran calidad que tiene. Lo decía, para mí puede brillar en cualquier otro equipo. O sea, hay una lógica también en lo que están diciendo, con a lo mejor compañeros arropándolo un poco mejor, ayudándolo todavía a brillar más. Creo que su actuación sería destacada. Me parece difícil que lo vaya a dejar salir, porque es el talento que tiene hacia adelante, aunque está para hacerlo en cualquier otro lado, ¿no? También recordamos que ya es también su sexto hat-trick que consigue en su carrera, no con el Atlético, es el primero, pero ya había hecho también dobletes con el Atlético, ya había tenido una cuota bastante buena, y ahora me parece que una gran prueba será lo que puedan ver ante el Real Madrid, que no va a ser... no va a ser cualquier cosa, y quizás las oportunidades escaseen muchísimo para que le pueda llegar el balón, y es aquí donde quizás debamos ver más ese talento, porque no es lo mismo enfrentar contra el Rayo, que es un buen equipo, que lo hizo, por supuesto, bastante bien, complicando atrás, dejando incluso con pocas oportunidades por momentos al frente del Atlético de Madrid, pero el Real, los merengues van a tener más constancia en eso, y el gran problema es que si su defensa no se pone atenta, que ya hablaba un poco Richard también de esa defensa, va a tener muchísimo trabajo, y ver cómo puede también llegar el balón a él. Será complicado también tener muchas oportunidades y que pueda brillar en un derbi que es incierto, es una moneda al aire, no sabes quién va a ganar, como puede ser Real Madrid, como lo puede ser el Atlético, como han tenido un récord 1-1, empate, 1-1 y empate, y ahí van. O sea, es complicado, a pesar de que no es la mejor versión. Aquí hay que decir que su último hat-trick fue por duplicado en Copa Libertadores, cuando jugaba para River Plate ante Alianza Lima, y 6 de los 8 tantos de los argentinos ese día los marcó Julián Álvarez, que ya el curso pasado, Barak, le marcó 2 al Real Madrid, 1 por Liga y 1 por Champions, además de esa polémica de el penal y el doble bote, o el doble contacto con el balón, que terminó con la eliminación del equipo colchonero en Champions, muy dolorosa para ellos. ¿Qué clase de Julián Álvarez veremos el sábado en el Metropolitano? La clase que le permita en parte Xabi Alonso, ¿no? Obviamente Xabi Alonso en su tarea
deberá, entre todas las preocupaciones que le genera el equipo rival, por todo lo que venimos señalando, es evidente que tendrá un plan para tratar de desactivar lo más posible a un jugador como Julián. Es un partido difícil de evaluar, como comenta Marisa, porque además, aunque han sido muy parejos recientemente, ahora hay un factor nuevo, precisamente que es Xabi Alonso, ¿no? Simeone le costó trabajo, pero le había encontrado en tiempos recientes, en el último par de años, la medida a Carlo Ancelotti y había hecho partidos realmente equilibrados que podían ir a cualquier lado. Ahora, por la tendencia de un equipo y de otro, uno debe creer que para el Real Madrid, si no pan comido, debería ser un partido accesible. La realidad es que en este tipo de encuentros, aunque el Real Madrid tenga muchos recursos, mientras en el Atlético de Madrid hablamos de Julián Álvarez, en el Real Madrid hay muchos futbolistas de la calidad, o una calidad incluso superior a la del argentino, ¿no? Pero el efecto de la necesidad de ganar en este tipo de partidos es algo que siempre hay que evaluar. Siempre un clásico va más allá de los puntos que se disputan, pero generalmente hay un equipo que necesita más que el otro ganarlo. Y al Real Madrid, por supuesto que le vendría pésimo perder los puntos, pero ya tiene un margen de error conseguido con un gran inicio. El Atlético de Madrid no tiene ese margen de error, ese más el factor en casa, más el factor Julián Álvarez y el momento que está atravesando, ahí deben de estar depositadas las esperanzas del Atlético, de al menos hacer un partido competitivo, ¿no? Garantizar ganarle al Real Madrid. En ningún momento de la historia ningún equipo puede hacerlo. Y en este momento en el que ha ganado todos los partidos y que va convenciendo juego a juego, como es el equipo de Xabi Alonso, menos. Pero sí, el que dude que va a ser un partido parejo, que seguramente se va a definir por detalles, como suele ser en los últimos años, entonces creo que tiene una falsa expectativa de un encuentro que claramente Julián, ahí sí creo que todos tenemos que estar de acuerdo, nivela. Bueno, los dos equipos llegarán en alza porque el Real Madrid ha arrancado con pleno de victorias y este Atlético pues ha reaccionado con una gran actuación de su 9, Julián Álvarez. Yo los quiero invitar a que no se pierdan nuestro show en vivo de la Liga al Día después de este partido, porque además vamos a estar desde Houston en un watch party con invitados especiales. Bienvenidos todos aquellos que se quieran acercar. El Atlético de Madrid recibe la visita del Real Madrid. Es el Cholo Simeone contra Xabi Alonso, Julián Álvarez contra Mbappé, Vinicius Mastantuono. ¡Ay, qué platillo! ¿Cómo nos los vamos a devorar? Los esperamos.